Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Esperamos que se encuentren todos bien y le damos las gracias al Señor por una tarde más en la que podemos compartir la palabra de Dios a través de este medio. Antes de pasar al estudio, pues queremos comentarles que hoy va a ser nuestro último culto a través de este medio y damos gracias al Señor por ello, porque esto significa que vamos a retomar nuevamente los cultos de oración y de estudio los jueves por la tarde en nuestra iglesia. Como saben, este medio fue un recurso y es un recurso que estamos utilizando y que se ha utilizado principalmente como consecuencia de el confinamiento y las restricciones que tuvimos durante casi estos 2 años por causa del COVID. Pero por la gloria y la gracia de Dios, pues ya tenemos la oportunidad de reiniciar nuevamente nuestros cultos los jueves por la tarde en la iglesia. Así que hoy vamos a concluir con el estudio a través de este medio y en la voluntad del Señor, a partir del próximo jueves, día 5 de mayo, pues vamos a retomar en la iglesia a las 7:30 de la tarde este tiempo de estudio y oración. Si nos ves y nos visitas, pues serás bienvenido. Estamos en la calle Doña Perfecta, número 105, en Las Palmas de Gran Canaria, y allí estaremos todos los jueves en la voluntad del Señor, como decimos, a partir de las 7:30 de la tarde, donde continuaremos con el estudio y el tiempo de oración. Así que, dicho esto, vamos a concluir hoy con este tiempo que hemos estado teniendo de grabación acerca de la meditación en la palabra en Primera de Tesalonicenses. Y antes de hacerlo, vamos a orar al Señor y a pedir su dirección y su guía. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque podemos, Señor, tener la oportunidad ahora de estudiar tu palabra. Y te seguimos dando las gracias porque eres tú el que por tu rica misericordia nos permites tener esta comunión y esta oportunidad de abrir tu revelación que está en tu palabra y conocer más de ti, Señor. Y te damos las gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas a través de esta verdad. Te damos las gracias porque por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra tú estás santificando nuestras vidas. Y también, Señor, confiamos en que sigas usando este Evangelio para traer salvación y vida eterna a cuantas personas nos puedan escuchar y tú puedas darles fe para creer en esta palabra, Dios mío. Lo ponemos todo en tus manos y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues hasta aquí hemos estado estudiando hasta el capítulo 4, versículo 12 de Primera de Tesalonicenses. Y hoy lo que les invito es a leer el capítulo 4 a partir del versículo 13 hasta el versículo 5 del capítulo 11. Evidentemente no vamos a estudiar ya hoy esta porción de la palabra, pero sí que haremos su introducción y entenderemos qué hace esta porción dentro de todo lo que es la prolongación y lo que es esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Tesalónica. Vamos a leer estos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11. Y dice así la palabra: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Miren, hermanos, los que han ido siguiendo este estudio, el apóstol Pablo incluye este pasaje que hemos leído sobre la venida del Señor entre el pasaje anterior que ya pudimos estudiar del capítulo 4, versículos del 1 al 12, y en el que, como pudimos ver, Pablo llama al creyente a vivir una vida cristiana práctica, y lo hace entre ese pasaje y el pasaje que encontramos posteriormente del capítulo 5 a partir del versículo 12 hasta el 24, en el cual se nos hace un llamado en estos versículos posteriores a una vida devocional santa, vivida de una manera de santidad integral. Ahora, ¿por qué entre ambos pasajes que hemos mencionado a continuación, Pablo exhorta con esta venida del Señor? ¿Por qué entre estos dos pasajes, tanto del capítulo 4, que ya estudiamos, y de los posteriores versículos del capítulo 5, que nos exhortan a una vida santa, Pablo incluye este pasaje que tiene que ver con la venida del Señor? Pues miren, hermanos, porque la venida inminente de Cristo es lo que debe de afectar de manera determinante la vida presente del creyente. Esa venida inminente de Cristo debe de ser la motivación en la vida del creyente para que vivamos de manera santa y práctica. Recordemos que, como decíamos al inicio del estudio, el propósito del apóstol Pablo, la enseñanza de esta carta, es a vivir bajo el ejemplo de Cristo, una iglesia ejemplar que vive en el ejemplo de Cristo a la luz del regreso inminente de nuestro Señor. Así que el apóstol Pablo inserta este pasaje entre esos dos textos para recordarnos que la motivación del creyente para vivir una vida santa y práctica es recordar que Cristo viene en cualquier momento. Ahora, ¿de qué manera esta venida del Señor debe motivarnos a los creyentes en esta vida presente? Pues miren, por un lado, tiene que traer consuelo. El consuelo de saber que Dios es bueno y fiel a la palabra que Él nos ha dado. Y así, cuando el momento más duro de nuestra vida llegue, que evidentemente será la muerte física, pues nosotros como creyentes podremos descansar en que el Señor no nos dejará solos en ese trance. Por otro lado, también recordar esto trae esperanza, porque a pesar de que nosotros seguimos sujetos a esta carne y a este cuerpo de pecado, y seguimos sufriendo las consecuencias en nuestras vidas de un mundo caído, sabemos que todo esto es temporal. Esta vida sabemos que es temporal y pasajera, y por lo tanto nuestra esperanza es una esperanza segura en que el Señor nos dará en el futuro unos cuerpos nuevos, glorificados, sin pecado. Y entonces habitaremos juntamente con Él y para siempre. Y lo haremos en esa tierra renovada, cielos nuevos y tierra nueva, que el Señor hará. Y miren, hermanos, este conocimiento nos debe de mover a vivir vidas que se caractericen por esperanza. La esperanza en Cristo. Una esperanza que evidentemente tenemos que vivir en un mundo
que por el contrario es caracterizado por la desesperanza. Y por último, recordar esto, hermanos, recordar la venida inminente de Cristo nos debe de alentar a establecer prioridades y metas en nuestras vidas presentes y hacerlo, como decimos, a la realidad de lo que acontecerá en el futuro. Un futuro que nosotros no conocemos, pero que evidentemente el Señor sí sabe cuándo será. Es decir, nos alienta a vivir con la expectativa puesta en la eternidad. Una expectativa que, como sabemos, tiene un nombre propio y es el Señor Jesucristo. Porque a Él es a quien esperamos. Porque todo el universo, dice la palabra, será reconciliado por medio de Él. Y la redención y la glorificación del creyente serán posibles y seguras por esa reconciliación. Así podemos leerlo en Colosenses 1, del 19 al 23. Hermanos, esta expectativa cierta debería de establecer en nuestras vidas la base de las prioridades y las metas que como creyentes en nuestras vidas establezcamos en el tiempo que estamos aquí. Por lo tanto, debemos de orar al Señor para que al recordar cada día su regreso inminente, la realidad de que Él vendrá pronto, esto nos afecte y motive para que toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza solamente estén depositadas en Cristo y en lo que Él, hermanos, está preparando para todos nosotros, sus hermanos, en el futuro. Y de esta manera que no tengamos ningún tipo de miedo o de temor que nos pueda invadir, haciéndonos quitar nuestra vista de Él, ni ahora, ni en el momento en el que el Señor nos vaya a pedir nuestra alma. Y oremos también para que seamos motivados a la luz de ese mismo regreso inminente, a que vivamos cada día, queridos hermanos, vidas santas, vidas puras, que podamos marcar en nuestras vidas prioridades y metas que tengan que ver con esa mirada hacia la eternidad y no hacia las cosas de esta vida. Porque, recordemos, es a Cristo y solo a Cristo a quien esperamos. Queridos hermanos y queridos amigos, ha sido un placer el haber compartido este tiempo con todos ustedes y damos gracias al Señor, volvemos a insistir, en la oportunidad preciosa de volver a tener la comunión en la iglesia con los hermanos y hermanas los jueves por la tarde, como ya hacíamos anteriormente al tiempo del COVID. Damos gracias también al Señor porque aún habiendo tenido que suspender ese culto de los jueves, el Señor nos ha permitido, dentro de estos años que han pasado, pues abrir las puertas de la iglesia los domingos, como seguimos haciendo a día de hoy, para predicar el Evangelio, para compartir la palabra de Dios. Y así que si también es tu deseo, pues participar con nosotros, lo puedes hacer. Los domingos estamos en la iglesia, siempre realizando esos cultos de adoración y de alabanza a nuestro Señor. Gracias, hermanos, por este tiempo. Que el Señor los bendiga y en su voluntad, el próximo jueves en la iglesia estaremos allí estudiando la palabra y orando juntos en comunión. Un abrazo y bendiciones. Amén.